y comenzamos feliz de tenerlos aquí y de compartir esta información súper importante. Mi nombre es Ana Calera, para aquellos que no me conocen. Soy agente inmobiliario, licenciada en el estado de la Florida, y soy especialista en clientes internacionales, es decir, inversionistas extranjeros. Y hoy tengo el honor de ser acompañada en este webinar con Clayton Salazar, especialista de créditos hipotecarios, también especialista en extranjeros. Entonces, Clayton, ya te dije, tienes fans en este grupo. Cuéntanos también un poquito de ti. Claro que sí, bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, gracias Ana por la invitación. Estos espacios uno aprende mucho, así uno ya sepa todo, pero uno sigue aprendiendo, entonces eso es bueno. Les comento, bueno, mi nombre es Clayton Salazar, yo trabajo para Q Capital. Q Capital es un banco hipotecario americano especializado en préstamos hipotecarios para extranjeros. También hacemos préstamos locales, refinanciaciones y todo esto, pero nuestra especialidad como tal es préstamos hipotecarios para extranjeros. Buenísimo. Y sabes que me encanta este tema porque una de las cosas con las que más me encuentro cuando converso con mis clientes a diario es el desconocimiento de poder apalancarse del sistema bancario americano para hacer sus inversiones. Entonces, la primera pregunta obligatoria ¿es muy difícil o es fácil? Definitivamente es muy fácil. Para mí, como agente del banco, es más fácil hacer hasta un crédito hipotecario para un extranjero que para un local. Te voy a explicar por qué. Porque en el local, por ejemplo, yo tengo que mirar 2 años de residencia, 2 años de empleo, tenemos que tener una puntuación de crédito. Y en el extranjero nosotros no tenemos que revisar estas cosas. Los requisitos principalmente son de nuestro país, son en nuestro idioma, nada apostillado, nada notarizado, así que el proceso es mucho más fácil, definitivamente. Entonces aprovecho de preguntarte, ¿de qué manera se envía? ¿Sabes? Hay personas que todavía están en la era del sobre, enviar por DHL o por cualquiera de estas empresas de envío. Entonces, coméntanos qué tan tecnológico estamos ahora también con este envío de documentos. Bueno, es muy fácil, o sea, todo lo podemos hacer por correo electrónico. El cliente nos envía todo lo de la precalificación, los requisitos que vamos a ver ahora, nos los envían por correo electrónico, nosotros hacemos la precalificación. Ya cuando tenemos la precalificación, ya tú puedes empezar a buscar la propiedad. Ya si el cliente quiere venir a ver su propiedad o a esto lo puede hacer, o perfectamente podemos hacer todo por correo o virtual, también dependiendo de que la constructora, si es una propiedad nueva, o la compañía de títulos, si es una propiedad usada. Perfecto, que esa era otra de las preguntas, porque sabes qué me pasa, que muchas personas, una vez que uno les explica la posibilidad que tienen de apalancarse y poder pedir su crédito aquí en Estados Unidos, siendo extranjeros, otra pregunta obligada siempre es, ok, pero no tengo visa, o la tengo vencida, o ya hice el trámite para la solicitud y la cita la tengo dentro de 1 año. Entonces, a estas personas, ¿qué se les puede decir respecto a únicamente el punto de la visa? O sea, ¿es algo obligatorio para comenzar el proceso? Definitivamente no. Nosotros hemos hecho préstamos hipotecarios para clientes que no tienen visa. Ahora, si el cliente le revocaron la visa o le quitaron la visa, tenemos que ver el por qué. Dependiendo del por qué se la quitaron, puede que no le pueda hacer el préstamo. Pero si no tiene, es diferente. Si no tiene, no hay ningún problema. Ok, otra pregunta recurrente, Clayton, es el tema del dinero. ¿Sabes? Trabajamos con mayoritariamente clientes latinoamericanos y tienen el dinero en sus países, en sus monedas. México, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia. Entonces, ¿qué se le puede decir a estas personas? Igual, para comenzar el trámite, ¿qué deberían hacer? Pues mira, para empezar el proceso, el dinero puede estar en nuestros países. Y tienes toda la razón, Ana, es una de las preguntas que más nos hacen. Es, Clayton, pero es que yo todavía tengo el dinero en Colombia o en Ecuador. Tengo mucho cliente, por ejemplo, colombiano, que tiene ya las cuentas dolarizadas en Panamá. Entonces me dicen, no, pero yo lo podemos hacer así. Definitivamente, mira, se puede. El dinero estar en nuestros países, el dinero no puede estar ni en Norcorea, ni en Rusia, ni nada de estas cosas. Pero de resto puede estar en cualquier parte del mundo. Otra cosa importante, hablando del dinero, puede ser también, porque ¿qué pasa? Nuestros clientes extranjeros usualmente tienen el dinero en las cuentas de negocio, no en las cuentas personales. Exacto. Siempre y cuando yo vea la registración de la compañía o un papel que me muestre que tú eres el dueño de la compañía, puedo utilizar la cuenta de banco de la compañía, no necesariamente tiene que ser la cuenta de banco personal. Y puede ser una combinación. Si tú tienes un poco de dinero en una cuenta personal,
otro poco de dinero en una cuenta de la compañía, otra en una cuenta de ahorros. No todo tiene que estar en la misma cuenta. Podemos hacer una combinación entre varias cuentas de la persona que va a aplicar el préstamo. Siempre y cuando todas esas cuentas estén a nombre de la persona que al final va a estar en el contrato de la propiedad. A nombre de la persona o el negocio. O sea, que esté relacionado. La pregunta es, porque muchas veces también preguntan, yo no tengo la cuenta, pero un tío sí, ¿sabes? Un amigo sí. Entonces, esa persona puede hacer esa primera transferencia en el caso de cuando hay que ir dando el down payment, todo el proceso antes del cierre del crédito. Entonces, ¿cómo se hace en este caso? Definitivamente el dinero debe estar en las cuentas de la persona que va a aplicar el préstamo. Ahora, si es algo así, se puede hasta un límite de un 6% de gift, vamos a llamarlo gift, de regalo, ¿sí? Entonces, si sale de una cuenta de otra persona y esa persona no va a aplicar el préstamo, va a ser un límite del 6% del valor del préstamo. Otra de las cosas que preguntan también las personas es, ¿puedo asociarme con alguien? O sea, yo quiero hacer una inversión, pero no tengo el dinero completo para comprar una propiedad, tengo parte. Entonces tengo igual un familiar, un amigo, alguien con el que sí pueda completar. Eso es posible también a la hora de hacer la transacción del crédito. Correcto, mira, pues me voy a meter y me voy a meter un poquito en el área tuya, en el área de agente inmobiliario, sí. Pero van a ver que cuando ya pasen a la cita 1-1 con Ana, para pues ya mirar su perfil financiero, para mirar la propiedad que quieren hacer y la inversión y todo esto, exacto, ella les va a recomendar a ustedes hacerlo a través de una LLC. Una Limited Liability Company es una compañía local. Así sean extranjeros, pueden tener una compañía aquí en los Estados Unidos. Entonces, a cualquier persona que tenga más del 5% de dueño de esta LLC debe aplicar el préstamo. Entonces, ¿qué pasa? Me pasa mucho, tengo clientes que se unen 2 o 3 personas y juntan sus recursos para comprar acá. Entonces, ¿qué pasa? Porque la pregunta siguiente que viene cuando pasa eso es, ok, pero ¿todo va a quedar a nombre de mi amigo o todo va a quedar a nombre? No. La LLC va a ser formada dependiendo del porciento de ownership de cada uno, de dueño, ¿no? Entonces, digamos, si son 3, pues cada uno tiene el 33%, los 3 aplican el préstamo hipotecario. La propiedad va a salir, el título o la escritura que llamamos en nuestros países, va a salir el nombre de esa LLC, pero el dueño de esa LLC son estos 3 clientes. Recapitulando el tema de la LLC y tomando en cuenta que la mayoría de clientes extranjeros con los que trabajo van orientados a invertir en preconstrucción, entonces, ¿en qué parte de ese proceso se les recomienda a ellos? Bueno, 2 cosas. Uno, comenzar a tramitar su crédito. Y otro, gestionar también la creación de su LLC o compañía aquí para que luego pueda ir a su cierre de su propiedad sin ningún problema, sin ningún retraso. Se debe hacer antes, ¿ok? Se debe hacer antes. Por ejemplo, poniendo el ejemplo de las preconstrucciones, hay muchos casos en los que la propiedad la van a entregar o la estiman su terminación para 1, 2 o 3 años. Si una persona ahorita contacta y dice, ok, yo quiero comprar un proyecto y me lo ofrecieron para el 2026. Entonces, ¿cuándo comenzaría el trámite con usted? ¿Y cuándo comenzaría el trámite de la formación de su compañía? Bueno, con nosotros el horario de cierre es de 45 días. Nosotros nos demoramos 45 días haciendo el cierre de la propiedad. ¿Okay? O sea que nosotros vamos a empezar a tramitar ese préstamo 45 días antes de que te entreguen esa propiedad. Así te la entreguen en 1 año o en 2 años. ¿Ok? Perfecto. El proceso de la LLC sí se demora para un extranjero de 1 a 2 meses. Ok. Entonces sí se recomienda que el cliente haga eso con tiempo, pero la parte hipotecaria de nosotros 45 días. Retomando otra vez el tema de los documentos, que el cliente latinoamericano también de naturaleza es desconfiado, es decir, o sea, ¿a quién le voy a enviar? ¿Qué voy a enviar? ¿Quién lo va a mirar? Entonces, tú me dijiste algo que a mí me pareció súper valioso, que es el hecho de que toda la información que ellos envíen no lo mira uno. O sea, por ejemplo, yo como realtor no estoy mirando la información que este cliente está enviando. Entonces, ¿quién en definitiva es quien sí revisa los detalles y ve esta documentación que el cliente está enviando? Primero que nada, aquí en Estados Unidos es un tema muy delicado, el tema de compartir información. Okay, aquí yo soy regido por muchas reglas, como tú, yo también soy licenciado.
tú eres licenciado en en el área, perdón, el área de real estate o de finca raíz, yo estoy licenciado en el área bancaria, en el área financiera. Entonces, no, pues es nuestro trabajo, ¿no? Así que nosotros debemos que cuidar estas cosas y regirnos por las reglas que tenemos. Entonces, primero, la información que los clientes nos envíen solo la voy a ver yo y obviamente el banco para hacer el procesamiento del préstamo. En ningún momento Ana ve los documentos a menos de que el cliente los comparta con Ana. Pero yo no tengo la habilidad ni puedo hacerlo, digamos, compartir contigo la documentación del cliente porque eso es privado. Segundo, esta información es privada para el banco. YouCapital es un banco privado, ¿sí? Nosotros no somos un banco, digamos, que publiquemos la información del cliente ni que se comparta la información del cliente con nadie. Eso es algo muy privado. Y otra de estas preguntas que salen mucho es, nosotros no declaramos nada en los países del cliente, ¿no? No se declara una compra, ni una hipoteca, ni nada en los países de los clientes. Entonces, el país va a estar ajeno a lo que el cliente está invirtiendo aquí en Estados Unidos. Entonces, esa es otra cosita que también me gusta aclarar porque pues obviamente es una de las preguntas que más nos hacen. Es lo que te digo, hay mucho desconocimiento en el área y pues la función de este tipo de reuniones como las que estamos teniendo tú y yo es precisamente, ¿sabes? Aclarar, despejar muchas dudas, quitar muchos mitos, porque el sistema es muy diferente a cómo funciona en nuestros países, a cómo funciona aquí. Correcto, eso pasa mucho y a mí a veces me toca decirle a los clientes, mira, porque la mayoría del cliente extranjero que ya está invirtiendo acá ya es un cliente inversionista en su país. Exacto. Entonces se conoce el proceso de la A a la Z en su país. Y obviamente los números son los números, la matemática no va a cambiar, pero sí los procesamientos, sí estas cosas. Entonces uno le dice al cliente, déjate guiar para que así tú puedas ver cómo es el proceso acá y aprendas el proceso acá, ¿no? Que esa es la parte difícil en esa primera vez, déjate guiar, porque como te digo, traemos tantos conceptos que no es fácil cambiarlo, de hecho. O sea, uno que vive aquí, a veces igual cuesta entender los procesos, entonces muchísimo más para personas que ni siquiera viven aquí. Otra pregunta, Clayton, el proceso de precalificación, que es la primera parte una vez que el cliente muestra su interés y dice, ok, si quiero invertir, si quiero ya empezar el proceso, ¿cómo es ese proceso de precalificación y cuánto cuesta? Muy buena pregunta. Primero, el proceso de precalificación con nosotros no tiene ningún costo, ¿ok? Nosotros no cobramos nada por hacer el estudio del perfil financiero del cliente y poderte dar a ti la carta de precalificación para así poder entrar en contrato, ¿ok? Esa parte es súper importante también, ¿sabes? No es como una consulta de abogado, de médico que tienes que pagar siempre primero, sino que esto es un servicio totalmente gratuito. Entonces también hago mucho hincapié en eso. Correcto, y lo importante de eso es que digamos que el cliente no invierta, no nos debe a nosotros nada. No es que yo, entonces venga, yo le cobro por la consultoría. No, definitivamente es gratis. Ahora, el banco sí obviamente va a cobrar un procesamiento, pero eso se cobra en los gastos de cierre, que también lo vamos a ver ahorita. Estos son los requisitos básicos para nosotros poder hacer una precalificación para este cliente, ¿ok? Y además muchos clientes pues no creen cuando ven, a fin de cuentas, los requisitos, las cantidades de documentos, se quedan sorprendidos que en realidad no es la gran cosa, no es algo difícil. No, definitivamente. Y otra cosa es que son documentos que se consiguen y tal vez nos tocaría ir al banco por las referencias bancarias, pero el resto todo lo podemos conseguir en línea. Y ni siquiera, porque yo creo que también las referencias bancarias se consiguen en línea hoy en día. Dependiendo del país, sí. Entonces, mira, vamos a ver los requisitos básicos. Primero es llenar la aplicación de crédito. La aplicación de crédito también es un formulario de una sola hoja en el cual ponemos nuestra información personal. No hay nada del otro mundo. Segundo, copia de visa y pasaporte vigente para entrar a Estados Unidos. Lo mismo, si no hay visa, no hay problema. Tercero, vamos a necesitar una hoja de vida o un currículum vitae del cliente. Después vamos a necesitar una prueba de residencia primaria. ¿Qué es esa prueba de residencia primaria? Un recibo de agua, luz o teléfono en el cual me confirme la dirección del cliente o la casa primaria. ¿Ok? Luego de eso, si el cliente es independiente, vamos a necesitar una carta del contador. ¿Ok? Yo también les voy a dar el ejemplo al cliente. El cliente solo puede coger este ejemplo, dárselo a su contador copia y pega y me llena la información que necesitamos. Si el cliente es empleado, pues necesitaríamos una certificación laboral que se la daría a su empleador. Después de eso vamos a necesitar las 2 cartas de referencias bancarias
con estas cartas de referencias bancarias es que vamos a verificar que el cliente es apto para el préstamo, que el cliente es una persona responsable. Estas cartas de referencia bancaria tienen que ser de una institución financiera de su país y que nos digan que el cliente ha tenido un buen manejo o que se ha aportado acorde a las reglas del banco. Entonces ahí ya vemos que el cliente es responsable y el cliente se le puede hacer el préstamo hipotecario. Luego de ahí vamos a necesitar una página web o tarjeta de presentación, lo que llamamos nosotros un business card o una página web de su negocio. Y por último, en el caso de dueños de negocio, ¿no? En el caso de dueños de negocio, y si es empleado también, digamos, tenemos, por ejemplo, yo tengo clientes en Colombia que trabajan para Ecopetrol, es una refinería, es de petróleos. Ellos tienen su tarjeta, él puede ser representante de venta de Ecopetrol o lo que sea, y el website de ecopetrol.com. Buenísimo. No necesariamente tiene que ser dueño de negocio. Y por último, los últimos 3 extractos bancarios donde tienen el dinero para la inversión. Ese sería el último requisito. Lo mismo, los últimos 3 meses de extractos bancarios, ya sea en tu país. Si ya tiene el cliente cuentas aquí en Estados Unidos, también podemos utilizar esas cuentas de banco. No necesariamente tenemos que utilizar la cuenta de banco de su país. Ok, que ya tú me lo habías aclarado, ya habíamos hablado que podía ser incluso cuenta de Panamá, pero que definitivamente sí debería ser cuenta en dólares. Es correcto. No tiene que ser en dólares, no perdón. Necesariamente. Puede ser en su moneda, puede ser en pesos, en quetzales. Nosotros estamos con Guatemala y tenemos mucho cliente con quetzal, entonces también puede ser en su moneda. También se toma en cuenta, es válido. Perfecto. Entonces básicamente estos son los requisitos. Ya cuando yo recibo estos requisitos, ya dentro de 24 a 48 horas ya te emito a ti la carta de precalificación, porque ¿qué pasa? Eso es parte del proceso aquí en Estados Unidos. A veces la gente lo hace al revés. A veces la gente dice, no, o te va a decir, Ana, no, muéstrame casas a ver si me gusta una, y si me gusta una, pues yo hago el proceso. Exacto. Entonces, sí. Tú vas y le muestras la casa al cliente, y al cliente le gustó esta casa. Listo, esta es la que quiero, llamemos al banco. Me llaman a mí. Hola, Clayton, ¿cómo estás? Necesito una carta precalificada. Listo, ya te mando los documentos. Esperar que el cliente me envíe los documentos. Digamos que se demoró 2-3 días en enviarme los documentos. Yo reviso los documentos, me demoro de 24 a 48 horas. Ya pasó una semana. Exacto. Te doy tu carta de precalificación. Tú llamas a la constructora, señor constructor, ya mi cliente está listo. ¿Y qué te va a decir la constructora? Perdóneme, señora Ana, pero esa propiedad ya se vendió. Exacto. ¿Qué pasa? Eso nos pasa mucho. Entonces es bueno poder hacer la parte de la precalificación primero. ¿Por qué? Porque también sabemos y vamos a tener un estimado de cuánto nos va a prestar el banco. ¿Sí? Exactamente. Queremos saber, porque podemos, ¿qué tal que tú digas, no, es que a mí solo me van a prestar $150,000 y tú estás buscando propiedades de 150,000, cuando en realidad el banco te pueda prestar 500,000? Y viceversa, que estés preguntando tú por propiedades de 500,000 y el banco no te preste 500 sino 400. Sí, entonces, esa es una de las partes que cambia en cuanto a los países de uno, que aquí realmente el primer paso es la precalificación. Es como dices tú, es al revés. O sea, bueno, no sabemos quién es al revés, si los países de nosotros o aquí, pero lo cierto es que aquí piden primero o recomiendan que uno tenga primero la precalificación, porque como dices tú, vas más seguro. O sea, ya estás visitando propiedades y estás seguro el monto que el banco porque no es una garantía tampoco, ¿no? Una precalificación no es una garantía, pero sí es lo más aproximado a la realidad con lo que puedas contar. Correcto, es correcto. Ya con esa carta, ¿qué hacemos ahí nosotros? Nosotros hacemos ya la precalificación y ya el banco está dispuesto a prestarte el dinero basado en este perfil financiero, basado en la documentación que tú nos diste. Ya cuando tenemos la documentación, ya tenemos el contrato, ya vamos a entrar en contrato, ya se va a hacer una revisión un poco más detallada, y pues si todo concuerda con lo que el cliente nos dio al principio, pues definitivamente no hay ningún problema por no hacer el préstamo hipotecario. Exacto, y volvemos a lo mismo del principio, cuando te preguntaba acerca de las preconstrucciones. Si una persona está ahorita apenas dando su reserva, no es necesario que haga este trámite. Este trámite lo va a hacer cuando ya esté cerca del cierre, es decir, 3 meses, por ejemplo, antes del cierre, creo que es lo que se recomienda. Correcto, eso es otra de las preguntas muy, muy comunes, porque ¿qué pasa? Algunos clientes, pues por las situaciones que estamos teniendo en nuestros países en Latinoamérica, pues los clientes están vendiendo sus propiedades para poder comprar acá o invertir Correcto. acá. Entonces tengo mucho cliente que me dice, Clayton, lo que pasa es que el dinero no lo tengo ahorita, pero lo voy a tener en un mes. Exacto. Y la propiedad se la entregan en 6 meses, estamos bien. Yo tengo que tener el dinero 45 como mínimo, 45 días antes verlo.
Ok, En sus cuentas de banco en su país, ok, mínimo ok. 5 días antes. Pero Ok. si el dinero fue en efectivo, tengo que saber de dónde salió, ¿sí? Ajá, ¿qué se hace en este caso? Tenemos que ver de dónde salió el dinero. O sea, preguntarle al cliente, ¿fue una venta de una propiedad? ¿Fue una venta de esto? Ok, muéstrame el contrato de venta, muéstrame el, Exacto. el tipo de closing disclosure, lo que haya habido en su país, o lo de la notaría, algo que me demuestre que salió de ahí. Si el dinero solo entra en efectivo 45 días antes y no tenemos razón, no lo puedo utilizar. O sea, yo tengo que saber exactamente de dónde salió el dinero para poderlo utilizar. ¿Qué porcentaje de aprobación manejan ustedes, Clay? Por ejemplo, mío pues, sobre el 95% de aprobación, porque si yo te hago el estudio del perfil financiero, y a mí me gusta hacer primero las cosas bien reservado, bien poco, bien, o sea, no te voy a, un ejemplo, si yo veo que estamos en el límite, que el banco te va a prestar 500,000, yo te voy a decir que el banco te va a prestar $480,000 para que estemos tranquilos y tengamos, o sea, los números más aterrizados, ¿no? Exacto. Yo no emito cartas de precalificación sin ver documentación. Claro. Es tu responsabilidad, para eso tienes tu licencia, es tu nombre. Es correcto, entonces por eso es que yo tampoco hago esas cosas. ¿Por qué? Porque no quiero prometerle al cliente algo que no se puede, ¿sí? Si se puede, definitivamente nosotros le podemos ayudar, pero si no, no. O sea, prefiero decirte no, decirle al cliente no y no que el cliente gaste dinero tanto haciendo sus transferencias como poniendo escro, como haciendo una inspección si es una propiedad usada para que después no pueda hacer su compra, ¿no? Claro. No lo vemos viable. Entonces, si yo te doy una carta de precalificación, es el 80% de que definitivamente vamos a cerrar a menos de que algo pase, algo extra. Buenísimo. Hay una cosa muy importante también que no hemos mencionado, es la compañía de título. Aquí va a haber un Bien. intermediario, es como una fiducia en los Estados Unidos. Esa fiducia en los Estados Unidos se va a asegurar que tanto tú como yo, como la constructora o el vendedor, estén haciendo todo acorde de la ley. Es Se correcto. establezcan unos tiempos, se establecen unas fechas de contrato, se establece todo esto y que todos, tanto tú como yo, como la constructora o vendedor, estemos haciendo todo bajo la ley. Eso es algo muy importante que también me mencionan mucho. Sí, Porque Clayton, es súper importante porque además eso sí es verdad que es inexistente en nuestra cultura. O sea, no existe el tema de un árbitro, porque es más o menos el papel que exacto, cumple esta casa de títulos. Y como dices tú, es algo que menciona mucho la gente. La gente tiene miedo de enviar dinero y después decir, ok, ¿qué va a pasar con eso? Si a fin de cuentas no se da, o qué pasa si no se construye, hablando de preconstrucción. Entonces es bien importante aclarar que aquí existe este árbitro que se llama casa de títulos, que allí es donde se van a guardar los cheques o los envíos de dinero que la persona haga y que a la hora de cualquier finiquito, o sea, que la persona decida no sigo adelante, le devuelven su dinero dependiendo de en qué etapa esté, pero es bien importante este punto, tienes razón, se me había olvidado mencionar. sí, correcto. O sea, el dinero nunca se lo vamos a dar directamente o al vendedor, o a Ana, o a Clayton. Exacto. Van a entrar a esa fiducia, ¿sí? Entonces esa fiducia es la que, si todo el mundo cumplió con sus estipulaciones que están bajo contrato, se desembolsa el dinero. Ellos no pueden mover ese dinero a menos de que o haya una cancelación, pero que que toda la gente esté de acuerdo, que se hayan cumplido o se han incumplido fechas, todas estas cosas. Entonces eso es una de las cosas que debe darles más seguridad o un poco más de seguridad al cliente, que no se le está dando la plata a una constructora y que Dios no quiera el día de mañana esa constructora se quebró y Correcto. el dinero. Eso no pasa aquí en los Estados Unidos. Que es el mayor temor de un inversionista, sobre todo que no vive aquí y no puede estar supervisando, ¿sabe? Con la sensación de que con sus ojos está mirando qué está sucediendo. No tiene esa posibilidad porque está viviendo en otro país. Correcto. Bueno, Clayton, yo pienso que le hemos dado a la gente información, pero totalmente de valor, totalmente de valor. Incluso el hecho de, lo comentábamos al principio también, no tienen que traducir nada, no tienen que enviar un sobre sellado ni nada por el estilo. Entonces aquí solamente queda que aquellos que tengan la posibilidad y tomen la decisión de hacer alguna inversión o de hacer la precalificación con ustedes, y nada, que comencemos entonces a hacer realidad el sueño de comprar una propiedad de inversión aquí en Estados Unidos. Bueno, excelente la información que nos está suministrando, y tengo una pregunta que me ha tenido inquieta desde hace mucho tiempo, y es que si un cliente fuera del país no tiene
la LLC y no tiene cuenta bancaria en los Estados Unidos, no tiene visa para entrar a los Estados Unidos, pero tiene el dinero y quiere comprar, ¿cómo hace? Muy buena pregunta, Lisette. Muy buena pregunta y muchas gracias por la pregunta. Si el cliente no tiene la visa, hay varios, bueno, dependiendo del país que esté, hay varios bancos que ya tienen sedes en nuestros países. Eso es lo primero. Segundo, esta persona puede tener un agente designado en la LLC aquí en los Estados Unidos y ese agente designado puede abrir la cuenta de banco por ellos. Entonces ellos pueden la registración de la LLC con este agente registrado. El agente registrado va, abre las cuentas de banco y después removemos al agente registrado de la compañía y así pues ya queda la cuenta de banco de la compañía y se pueden hacer las transferencias de banco a banco sin necesidad de tener que venir aquí a los Estados Unidos. ¿Quién sería ese agente registrado? Cualquiera. Usualmente lo hace la persona que hace, la persona que les crea la LLC también tiene ese servicio. Por ejemplo, Ana. No, yo no creo LLC, pero la empresa que la cree tiene, como dice Clayton, ese servicio de el agente registrado. Sí, la LLC te ofrecen ese servicio. Otra cosita importante que no mencionamos es el valor del préstamo, hasta cuánto te presta el banco. El banco te puede prestar hasta un 75% del valor de la propiedad. O sea que la cuota inicial sería de un mínimo de un 25%. Exacto, Entonces, correcto. Es muy importante que no tocamos ahí en el tema. El máximo, Clayton, y también hay un mínimo. Sí, bueno, el máximo de préstamo es 75 y el mínimo monto de préstamo es de $150,000. Correcto. Y también es buena esa información porque hay muchas personas que como no tienen la relación de los precios en Miami, por poner un ejemplo, o en Orlando, en Florida en general, entonces a veces piensan que se pueden comprar una propiedad con, no sé, $80,000, $100,000 y que esos precios no son reales, por lo menos en estas ciudades que estoy mencionando. Si están interesados de verdad, ya podemos agendar una cita 1-1. Podemos estar haciendo un webinar ya un poco más privado, ya digamos con Ana y el cliente, y ya digamos si tienen alguna pregunta más específica de su caso, lo podemos resolver sin ninguna duda. Así mismo es. 1.000.000 de gracias, Clayton, y yo soy testigo de cómo eres de amable y de receptivo para las preguntas y de hecho incluso para compartir este webinar. Entonces, sin ninguna duda que pueden comunicarse tanto con Clayton como conmigo. Aquí les estoy dejando en pantalla para que pongan la cámara y allí tienen la información de contacto. Y como siempre, cualquier otra duda, porque sabes, a veces surgen dudas y preguntas después que todo terminó, entonces por Instagram a nuestros teléfonos de contacto, como sea, estamos a la orden. Esperamos que haya sido de muchísimo provecho esta información, no solo para ustedes, sino para compartirla con sus familiares y amigos que saben que también pudieran estar en posición de inversión. Entonces, ha sido un placer, Clayton, compartir contigo. Nos veremos en una próxima oportunidad seguramente.